Bueno, pues vamos a empezar con nuestra clase. Estamos en el tema de las sectas y las religiones. Y antes de empezar, vamos a orar, por favor, ahí en su lugar. Inclinen cierren sus ojos. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites nuevamente reunirnos. Gracias por la bendición de esta lluvia que nos está cayendo, Señor. Muchas gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia y por tu cuidado. Muchas gracias por los alimentos que nos diste hoy y por tantas bendiciones, Señor, que escapan muchas veces de nuestro agradecimiento. Gracias te damos y permítenos hoy, Señor, llegar con los oídos, Señor, dispuestos y el corazón fértil para poder entender, Señor, escuchar, entender, pero sobre todo poner en práctica, que esa es la parte más importante. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada, a ver, mi apunte, venga para acá. La semana pasada terminamos con ese vistazo que le dimos a la astrología. Y qué curioso, yo no sé si a ustedes les pasó, me gustaría que me comenten. Recuerden que en este instituto bíblico yo soy el maestro más buena onda, a mí me basta con que me comenten y me den retroalimentación. Yo no sé si a ustedes les pasó esta semana, pero a mí sí, que curiosamente estuvimos hablando acerca de astrología y me topé y escuché cada cosa relacionada con astrología. ¿A ustedes les pasó? ¿Me pueden contar alguna experiencia? Una conversación o algo así. En la fila del Oxxo, en la fila de las tortillas, alguien hablando del chamán. Sí, porque así es. A ver, ¿quién dijo yo? Yo. Venga. Escuché a mi hija que como ahorita anda soltera, pues se canta con los enamorados y eso, ¿no? Y llega así bien contenta a casa de mi mamá y dice, ay, vean lo que me salió en mi horóscopo. Qué padre que soy de junio, ¿no? Sí. Y que agarre y que lo empieza a leer, ¿no? De que va a tener un nuevo amor y que no sé qué, y casi, o sea, que justo lo que está pasando en este momento, que alguien la está enamorando. Y pues ahí claro, como que le dieron, como que la alentaron a que sí, ese es el bueno, o sea, ese es, ¿no? Sí, y ya, sí, exactamente. Sí. ¿Alguien más? A mí pues todo el día estoy escuchando el radio. Y en algún momento del radio aparecen los horóscopos. Y no es cierto, porque yo aposté a los números que me dijeron y no gané nada. Me dicen siempre que te va a ir bien, no, y te va a ir bien. Tendrás trabajo. Ah, sí. Y tendrás, pues sí, la lógica. Ese es el problema, que yo me reía, porque había personas que hablan por teléfono y dice que sí es cierto lo que le dijo, pero es así una generalidad, ¿no? ¿Tendrás trabajo? Ah, ok, sí, ya tenía trabajo. Y te caerá un dinero extra. Así porque es quincena, dijo, o sea, son cuestiones muy genéricas o muy generales que la gente en verdad se las cree y hasta le dan una importancia elevada. Y yo me decía, ¿cómo es posible que los traten como niños? Porque a un niño le dicen, no, ¿qué crees? Te vas a ganar un castillo, y el niño se lo cree. Pero Claro. yo eso, te prometen prosperidad y cosas así, pero con cosas muy básicas. Trabajo, salud, amor, y Dios, pues, ¿quieres otro amor o cómo? No entendí esa parte del horóscopo. Y te dicen hasta números, ¿no? Tus números de la semana son tal. Yo me imagino que es para la bolita. Algo así, claro, algo así. Bueno, sin duda alguna, sí, ¿alguien más quería hablar? Yo nada más como comentario digo que para la gente, pues,
es un poco más creíble cuando es mera coincidencia, pues, que está pasando, nada más. Claro. Sí, miren, yo creo y me nace, hoy estuve pensando precisamente cuando estaba armando la clase, y pensaba para mí, dije, se los voy a decir, ¿no? Vean esto, vean estas clases, digo, no solamente la mía, las clases con Hasir y con Alma, véanlas como parte de un discipulado, también. Yo he estado viendo cuánta gente tiene la necesidad de un discipulado en tal lugar, en otro lugar donde no hay obreros, donde no hay pastores, donde no hay un cristiano que tan siquiera pueda hilar coherentemente 5 versículos, ¿no? Entonces, cuánta gente está necesitando de un discipulado, y el hecho de que estemos estudiando en nuestro caso sectas y todo, ya ven que también pues vamos estudiando pasajes y nos vamos un poquito por líneas alternas, pero yo quiero, de veras quiero creer que todo esto les está sirviendo a ustedes para crecer más en su vida cristiana, para su caminar diario, ¿no? Con el Señor. Entonces, vi un comentario un poco, todo esto viene porque vi un comentario de alguien por ahí, que no del grupo, ojo, no del grupo, un tanto sobrado y un tanto, y referente al aprendizaje, ¿no? En la vida cristiana y todo. Y entonces, yo lo que les diría a ustedes es que uno nunca jamás deja de ser discípulo, Nunca. Hasta el más Pancho Pantera de la Biblia, exégeta, y ya vieron esa gente que dice, yo he leído la Biblia de tapa a tapa. Es una expresión que honestamente yo siento que alguien me aprieta el hígado, me lo pincha cada vez que alguien dice algo así, porque viene de un corazón muy soberbio, ¿no? De un corazón, regularmente gente que es muy pagada de sí misma. Entonces, nunca vamos a dejar de ser discípulos, aun cuando lleguemos a la presencia de Dios y estemos todos juntos escuchando al Señor, vamos a seguir siendo discípulos. Nunca en esta, no quiero decir aventura, pero en esta carrera, eso es, en esta carrera que iniciamos desde el momento que le abrimos nuestro corazón a Jesús, le dijimos sí, nos dimos cuenta de la vida mala que habíamos estado llevando, nos arrepentimos, nos dio convicción de pecado y dijimos, Señor, sí, aquí está mi vida, aquí está mi corazón y yo creo que tú seas mi Salvador. Comenzaste a ser discípulo desde ese momento y comenzaste a absorber de las enseñanzas del Señor, de la Escritura, y esto, aunque llegues a un punto de tu vida o lleguemos a un punto de nuestra vida en que podamos conocer muchos versículos, podamos dominar ciertos aspectos de la teología sistemática, ¿no? A lo mejor eres muy bueno, Dios te dio el entendimiento para interpretar versículos en su contexto tal, y eres bueno con la historia bíblica para poder meter esos versículos adentro de los del contexto único, pero me refiero que si el inmediato, que si el lejano, que si está en otros libros, o sea, o Dios te dio el don de ser evangelista, como sea, ¿no? Lo que Dios te haya dado, definitivamente sigues siendo un discípulo, y aunque entiendas todo esto y tengas una vida cristiana impecable, pero nunca vas a ser más que el maestro. En la vida terrenal, eso sí se puede. Si han escuchado ese dicho popular que dice, el alumno superó al maestro, eso sí se puede. Por ejemplo, no sé, te metiste a aprender guitarra, ¿no? Así con la idea de cantar las alabanzas del hermano Arjona, y dijiste, yo voy a aprender guitarra porque quiero, y resultó ser que descubriste que Dios te dotó con un talento musical y acabaste siendo un clon, un émulo de Chamín Correa, ¿no? Así eres genial con la guitarra, y entonces resulta que un día el maestro te dice, mira, yo ya no te puedo enseñar más porque
pues yo hasta aquí llegué contigo. Lo que tú necesitas es otro, porque yo ya no estoy a tu nivel. Entonces puedes decir, oh, el alumno superó al maestro. Pero en el caso de nuestro caminar con Cristo, de nuestro andar con el Señor, nunca el discípulo va a ser más que el maestro. Entonces tomen esto, todas estas clases, de todo lo que compartimos los domingos, como parte de un grupo de discípulos que estamos caminando y aprendiendo. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Amén, amén. 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 Bueno, así es esto. Bueno, y vamos a iniciar con algo que quiero recordarles nada más, una de las premisas de cuando iniciamos esta clase, y yo les decía que debemos hacerlo con un corazón correcto, con un corazón amoroso. No quiero desviarme en tantas líneas alternas, pero sí les quiero decir también que Dios ha tocado mucho mi corazón en estos últimos 2 días, en unas predicaciones que he estado escuchando y que la verdad son tan ciertas en cuanto a la función de la iglesia, ¿no? El hecho de ser tú la iglesia y de dejar eso de que... ¿Han visto cuando en Facebook alguien postea, miren a esta foto de un perrito amarrado en un árbol bajo la lluvia, lo dejaron afuera, por favor, alguien venga, se lo suplico, alguien venga y ayúdele? Y la pregunta es, ¿y por qué no le ayudas tú? Y ese ya te dicen, no, porque yo soy alérgico a los perros, porque no puedo, porque mi bendición, no le gustan los perros, porque, no sé, X, ¿no? ¿Sabes? Lo mismo pasa muchas veces cuando se trata de ser iglesia para tu vecino, para otras gentes. Y regularmente es, yo conozco mi vecino de aquí atrás, pues estaba bien enfermo, perdió su trabajo, no tienen qué comer, me dijo el de la tienda que están bien necesitados. Por favor, cuerpo, ¿no? Digo, no tenemos nombre, pero la iglesia tal, ¿no? Ahí les paso el dato para que ustedes lo ayuden. O sea, ¿no? ¿Y por qué no lo ayudas tú? ¿No? Entonces, Dios ha tocado mucho mi corazón en ese sentido y yo creo que debemos ser, va todo orientado hacia el hecho de la compasión, de la misericordia, que por supuesto el Señor ejerció en su ministerio terrenal. Recordamos este capítulo hermoso, ¿no? Donde el Señor estaba cansado, se había enterado que habían decapitado a su primo, a Juan el Bautista, y busca la soledad del momento. Y estando ahí, dice, Jesús no se podía esconder, llegó la gente. Y llegaron los discípulos con más gente todavía. Y en algún momento le dicen, Señor, pues es que fíjate que esta gente no ha comido. Y ves, el Señor no dijo, mira, estoy harto, como dicen en Argentina, estoy podrido ya del día. Vean ustedes cómo arreglan esta cosa, pero yo me voy a mi camerino y a mí no me estén molestando. No, dijo, a ver, vamos a ver, arreglen ustedes, debes de comer, pero Señor, tal cosa aquí y allá, bueno, a ver, ¿y qué hay? Y entonces, del McDonald's de Jerusalén, le quitaron a un niño su cajita feliz. Y en ese tiempo la cajita feliz incluía 5 panes y 2 peces. Y un juguetito, ¿no? Y entonces el juguetito no sé de qué era, pero le quitan la cajita feliz a un chavito, ¿no? Y Señor, aquí está, mira, 5 panes, 2 peces, o sea, que se recuesten todos. Y vimos el milagro, ¿no? Del Señor proveyendo. Entonces, definitivamente Jesús nunca deja de ejercer en amor, sobre todo en misericordia y compasión. ¿Por qué voy con todo esto? Por lo que vamos a tratar hoy. Porque hoy vamos a empezar a dar un vistazo a nuestro segundo grupo religioso, que es el catolicismo romano. Entonces, si bien es cierto que hay muchas cosas de las cuales podríamos
vamos a decirlo así, podríamos hacer burla y podríamos reírnos incluso. Yo les pido que más bien permitan que Dios enternezca su corazón para entender, que nos ayude a entender que estas personas que militan en esta religión, en esta organización, necesitan entender el Evangelio. Porque a muchos se les ha predicado el Evangelio, pero no lo han entendido. Entonces necesitamos orar por ellos, necesitamos tener un corazón compasivo, un corazón amoroso, porque la manera en cómo han tomado la Escritura y la han torcido es gravísima. No, a lo mejor no más que otras sectas, pero todo lo que los poderes, vamos a decirlo así, y todas las habilidades que han puesto sobre los diferentes santos, sobre la Virgen, sobre esto, sobre el otro, llega un punto en que uno, por lo que la Escritura llama el celo del Señor. ¿Han experimentado alguna vez el celo del Señor? ¿Sí lo han experimentado alguna vez? Ese enojo que empiezan a sentir de pronto de decir, Dios mío, no puede ser esto que estoy escuchando, ¿no? Yo tuve, cuando trabajaba en la televisión, tuve un compañero que era muy, muy devoto, pero más allá de ser devoto, era de bota y sombrero. Más allá de ser muy devoto, estaba en uno de esos tantos grupos que la Iglesia Católica tiene. No sé si han escuchado hablar, por ejemplo, de los Caballeros de Colón. No sé si hay ciertos grupos, la Renovación Carismática en el Espíritu Santo, que es como una copia de una iglesia pentecostal, ¿no? Y cosas así. Y este hombre, en una ocasión me platicó algunas cosas y yo le prediqué el Evangelio, ¿no? Y entonces él me mira y me dice, no, porque, a ver, ¿quién fundó tu iglesia? Dije, bueno, la iglesia la fundó el Señor Jesús. No, la tuya. Digo, ¿cómo la mía? Sí, ustedes agarran y abren iglesias como si fueran tienditas. Y llega un gringo y ya está abriendo una iglesia. Y llega uno de otro lado y ya están abriendo una iglesia. No, las iglesias de ustedes las fundan hombres. Mi iglesia la fundó Jesús. Y a mí me va a salvar en mi religión. Porque yo he sido un buen católico, he cumplido con todos los sacramentos, soy fiel a mi iglesia. Y déjame decirles que era un hombre mal hablado, chismoso, muy agresivo, por cierto, mala onda, así a más no poder con los compañeros de trabajo, pero él decía, yo voy a ir al cielo porque he cumplido con mi religión. Y es ahí donde debemos tener la compasión y el amor del Señor, ¿no? Porque sí, de pronto, honestamente, dice uno, ¿será que si lo agarro del cuello y le hago tantito así, será que? Pero no, o sea, obviamente eso no es por ahí, es serio, es delicado, porque cada vez que hablamos de un grupo, cualquiera que sea, por ejemplo, hablamos de la gente que está clavadísima en la astrología, que por cierto quedaron muchas cosas, ¿no? De pronto apéndices que podríamos tocar en cuestiones de la astrología, que son elementos alternos, ¿no? Que están muy de moda hoy y que lo vamos a dejar para tocarlo en otra ocasión. Pero cada vez que hablamos de cualquier secta y la gente que ha comido de toda esta doctrina falsa y la ha digerido y entonces la exuda, la saca cada vez que hay oportunidad, debemos tomar en cuenta una cosa, que estamos viendo a una persona que se va a perder por la eternidad si no se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida al Señor. Si no permite que Jesús lo lave con su sangre. ¿Sí te das cuenta? ¿Sabes? Todos perdemos ese enfoque, yo lo pierdo. Yo también lo he llegado a perder por largas temporadas, ¿no? Pero mira,
hazte la imagen mental. O sea, puedes ver a tus amigos, puedes ver a tus compañeros de trabajo. Ojo, no se van a salvar todos. Ojo, no los vas a convertir tú, ni yo, ni el evangelista más experimentado puede convertir a nadie. Eso es un trabajo del Espíritu Santo. Pero sí, tú puedes ver a tus amigos de pronto ahí en la condenación eterna. O sea, ¿te imaginas tu compañero de... Miren, a mí me dio mucho gozo y yo no sé, Abraham Aranda, ¿estás por ahí, amigo? Sí, aquí digo. Ok. Bueno, yo no sabía y no porque Abraham no lo dijera, quiero aclarar eso, ¿no? Sino porque estábamos en áreas diferentes y aunque coincidíamos en radio era nada más una hora o esto y el otro. Yo no sabía que Abraham era cristiano, yo creo que Abraham tampoco sabía que yo era cristiano, pero me dio mucho gozo, ¿sí? Cuando supe que era cristiano y me sigue dando mucha alegría que seamos amigos, porque tantos y tantos compañeros, ¿no? Que hemos tenido a lo largo de nuestros empleos, o cuando has tenido un empleo muy largo, y les has hablado, y les has dicho, me podría gastar el tiempo de la clase hablándoles de otro compañero que incluso fue mi productor en televisión, estaba clavadísimo con el budismo, con el reiki, con todo este asunto, hasta me regaló un atrapasueños así chiquitito y fue así de... Ay, ¿no? Y cuando quieras te alineo las chakras, ¿no? Y cosas así. Y no, mira, no le entraba el evangelio de ninguna manera. Y tantos amigos, incluso un grupo de compañeros que fueron engañados por una iglesia carismática y fueron a un encuentro y llegaron diciendo que eran cristianos, pero pregúntame dónde están todos ellos ahorita. No. Se congeló. Fueron ellos, ¿verdad? Pero se le fue el internet a Pau, creo. Sí, porque tanto Alma también está así como... No está aguantando porque le va el maestro. Chispa, se le fue el internet. Sí, me imagino que las lluvias, todo eso, ¿no? Hay uno que se llama Padre no sé qué, que siempre vapulea a los cristianos. No sé. No sé, saben, no lo idea. Pues vamos a esperar a que se contacten, a ver si nos dicen qué onda, porque pues por lo menos la clase sigue corriendo. Sí. Perdón, así es esto, ¿no? Con la tecnología, pues no tiene palabra. Y yo creo que la lluvia también, recuerden que afecta mucho el internet y estas cosas, ¿no? Y sobre todo si es el internet. Ahí estamos, es unas notificaciones. Bueno, y sobre todo si es el internet de Nelson Net, pues peor, ¿no? Ay. Bueno, estábamos entonces, les estaba diciendo eso, nada más antes de entrar, recuerden de entrar a estudiar esto, que yo creo que ya me fui un buen rato, pero ténganme paciencia, todo esto es útil. Un día yo tengo la esperanza de que se van a acordar de lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, que el Señor nos dé compasión y que el Señor nos dé amor y que el Señor nos dé misericordia para entender la situación de alguien que está en la situación en la que tú y yo estuvimos alguna vez. ¿Sí te acuerdas cuando no querías nada con Cristo? Yo sí me acuerdo. Pero que ahora sí que, mira, qué bueno es el Señor que
aún habiéndolo rechazado, muchos de nosotros, digo, todos tenemos una experiencia diferente, no sé cuántas veces rechazaste venir al Señor, el mensaje del Evangelio, no sé cuántas veces, pero mira qué lindo que estés aquí hoy, ¿no? Y que puedas decir, pues, yo soy salvo por la fe en Cristo y por nada más, y el Señor ha limpiado mis pecados, y yo sé que si hoy en la noche el Señor me llama, voy a estar en su presencia. ¿Por qué? Porque fui lavado con la sangre de Jesús y confío en Él como mi Salvador. Entonces, tal vez tu amigo, tal vez tu pariente que tanto y tanto y tanto y tanto se resiste, tal vez en algún momento, ¿no? Si tú no te exasperas, si tú demuestras a Cristo en tu corazón, porque esa actitud religiosa no sirve de nada, ¿no? Llegar a pegar de gritos y querer quitarles sus santos y quitarles sus cosas y romperlas, ¿no? Y hacer todo un rollo así como profético, ¿no? O sea, a veces eso no ayuda en nada. Hay que orar y hay que tener un corazón amoroso para estas personas, ¿no? Entonces, y en general, pero sobre todo, hago todo este intro con el catolicismo porque todos nosotros tenemos parientes católicos. Y puede ser incluso de último momento. Nosotros no sabemos. Recuerden al ladrón en la cruz. O sea, el ladrón en la cruz, ¿qué fue lo que vivió de la vida cristiana? Nada. Él no tuvo ni discipulado. Es más, a él ni siquiera lo bautizaron. Para aquellos que dicen que el bautismo, si no te bautizas, te vas a ir al infierno porque el bautismo es esencial para la salvación. Y el ladrón en la cruz, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Cuando el ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, sí, claro, pero primero, rápido, alguien bautícelo, dele un discipulado rápido, que se adhiera a un movimiento que diga explícitamente soy presbiteriano, soy bautista, soy pentecostal, y una vez que ha dicho eso, entonces nos veremos ahí. No, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Ven? Entonces no sabemos en qué momento nuestro mensaje, pero sobre todo nuestra actitud hacia ellos, el Señor la va a usar para que rinda fruto, ¿no? Entonces, bueno, entramos al catolicismo y aunque todos nosotros decimos, bueno, yo conozco el catolicismo bien, tal vez hay algunas cosas que realmente no las conoces bien, ¿no? La palabra católico, entramos a esto, es una palabra griega que viene de la palabra católicos con una H después de la T, o sea, así como, y todo con K, católicos. ¿Qué significa? Nos han hecho creer que la palabra significa así como universal. Incluso tristemente escuchado a 2 o 3 predicadores que dicen, en todo caso, nosotros somos los verdaderos católicos porque somos universales. No. La palabra católico significa infalible, de fe divina, cierto. Aunque alguien hace muchos, pero muchos años, plantó la idea de que significa universal. Entonces, se hace llamar Iglesia Católica Apostólica y apostólico porque según la jerarquía católica, que es obviamente la que dispone y la que impone las enseñanzas, vamos a ver en un rato más a qué me refiero, dicen que ellos se rigen
por las normas de conducta de los apóstoles. Por eso se hacen llamar apostólicos, o iglesia apostólica. Obviamente nada más lejos de la verdad. Sí, porque la conducta de los apóstoles dista mucho de ser, como la Biblia lo refleja, dista mucho de ser lo que hoy vemos en la organización católica y sus representantes. ¿Sí? Por ejemplo, alguien dígame de los apóstoles algo referente a su conducta. Los apóstoles eran Humildes. humildes, muy bien, humildes. A ver, ¿cómo encaja eso? No, ojo, no estoy diciendo que todos, ¿eh? ¿No? ¿Cómo, Abraham? En comparación con lo que estás comentando de la Iglesia Católica, que se rigen según la conducta de los apóstoles, ¿no? Claro. Que cómo son ahora los líderes, que son todo menos humildes, ¿no? Que prácticamente para llegar a un obispo es como llegar a un líder político, ¿no? Claro, claro, algo por supuesto hay de eso. Muy bien, Abraham. ¿Alguien más? ¿Algo de la conducta de los apóstoles que me puedan decir? Los apóstoles eran... Seguidores de Cristo. Eran siervos. A ver, ¿alguien dijo seguidores de Cristo? Yo. Sí. Ok, seguidores de Cristo, claro, por supuesto. Porque lo que regía sin duda alguna la vida y obra de un apóstol en el tiempo después de Jesús, cuando el Señor deja la tierra y deja encargados a sus apóstoles, pues sin duda alguna eran las enseñanzas de su Señor. O sea, los apóstoles bíblicos jamás enseñaron algo que no hubiera dicho el Señor. Ya, ustedes lean sobre todo el libro de los Hechos, les voy a encargar que lean el libro de los Hechos, ahí está la vida y obra de los apóstoles. Léanlo, por favor, y encuéntrenme que un apóstol haya hecho algo que Jesús jamás enseñó, haya enseñado algo que Jesús jamás enseñó, haya dicho algo que Jesús jamás dijo. No lo vamos a encontrar. Entonces, un apóstol es un seguidor de Jesús, por supuesto. Una más, y Aldemir, decías. Siervos, eran serviciales. Eran siervos, esa palabra es la palabra correcta y exacta. Eran siervos, servían a la gente, se entregaban a la gente en todo lo que el Señor les había encomendado. No solamente en la predicación de la palabra, no solamente en el discipulado, en las misiones. O sea, ya ven, fueron a diferentes partes del mundo conocido en ese entonces, pero no solamente era eso, sino que también en la acción, o sea, en la vida cotidiana, eran siervos. ¿Se acuerdan cuando Pedro venía entrando al templo? Ahí en el libro de los Hechos. Es más, vamos a echarle un vistazo. Libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos 3, Hechos capítulo 3, por favor, y se nos relata la curación, así dice en la versión 60, la curación de un cojo. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta. O sea, eso no es nada nuevo, que la familia deje al pobre
la persona con algún impedimento físico a la puerta ahí de algún lugar para que pida. Y dice, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen, fíjese cómo son las cosas, ¿qué le estaba pidiendo el cojo? Limosna, ¿no? Unos dólares que me pueda dejar, señor, ya de perdiz unos euros, ¿no? Nada. O sea, ahí, como dicen ahora, no hay nada para la banda, decía, ¿no? El pobrecito cojo. Él estaba pidiendo una cosa. Dice, pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Yo me imagino Pedro debió haber sido un hombre tan, yo me lo imagino de una voz así muy, muy imponente. Ya me imagino cuando vio al cojo y le dijo, míranos. Que el hombre se debe haber quedado y a lo mejor esperaba, ¿no? Que sacara un fajo así de dólares hebreos y que se lo diera, ¿no? Para que solucionara sus problemas. Pero le dice, entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo. Y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mira, a mí lo que me impresiona, eso es algo, los discípulos eran hombres de poder, pero eran junto con el poder, fíjate cómo no abusaban de su poder, y tampoco creo que el Señor se los hubiera permitido. Eran serviciales, ¿no? Eran siervos, de veras. Y ahí está, vemos a lo largo de su vida, los apóstoles imitando a su Señor en todo lo que Él les mostró, lo que les dejó que hicieran. Entonces, por lo tanto, si el día de hoy, yo no digo que Dios no pueda en su misericordia y en su bondad, en su plan perfecto, en su tiempo y en su propósito. Yo no digo que Dios no pueda sanar a una persona, pero cada vez es más difícil, ¿saben?, encontrar hombres de Dios que puedan ejecutar algo como esto. Y no creo, de veras, no lo creo, que dentro del culto católico, dentro de sus líderes, realmente se rijan, como ellos dicen, por las normas de conducta de los apóstoles. ¿Ustedes sí lo creen? ¿Lo ven así? ¿Algún comentario? Yo creo que exactamente así como usted lo dijo, porque ellos eran obedientes, ellos eran imitadores de Jesús, ellos tenían un corazón dispuesto a todo lo que Él les enseñaba exactamente, y eso no lo tiene cualquiera. No, claro. Ahora, qué bueno, mira, con lo que acabas de mencionar, quiero hacer una acotación más. ¿Por qué no debemos ser tan duros con estas personas y por qué no debemos ser tan juzgones y mala onda como he visto que muchos se portan? Porque tristemente también dice la Escritura que el buen juez, ¿por dónde comienza? Por su casa. Y la condición de una gran parte de la iglesia cristiana el día de hoy está terriblemente mal. Entonces, es muy cruel de pronto hablar de, ay, sí, pero los abusos que cometen y esto y el otro, cuando sabemos muy bien las cosas que también suceden, y que el diablo ha logrado
derribar ministerios y ha logrado destruir iglesias completas con esa clase de conductas. Y no estoy hablando que si se robó las ofrendas del domingo el pastor o que, no sé, estoy hablando de cosas terribles, ¿no? Que han sucedido, entonces debemos tener también esa precaución, porque pues el buen juez por su casa comienza. Entonces, por otro lado, a ver, estamos ya católico, apostólico y romano, y ese es más fácil. ¿Por qué romano? Porque su sede se encuentra en Roma. Es tan simple, ¿no? Ahora, un verdadero católico, verdadero, es aquel que ha sido bautizado por esta iglesia, por su religión, y además se suscribe, o sea, se pone bajo las normas y tradiciones. Es muy importante para los católicos. Más que las normas, las tradiciones de la iglesia. Por lo menos, ir a misa una vez al mes, por lo menos, confesarse, participar de las peregrinaciones, fiestas de la iglesia y por supuesto, lo más importante para ellos en muchos aspectos son los llamados sacramentos, ¿sí? Que son muchos. Vamos a hablar de ello más adelante. Ahora, ¿cuál es el origen de la Iglesia Católica? Vamos a resumirlo un poco. La Iglesia Católica, ellos dan como fecha de fundación el año 33 después de Cristo. Y dice que Jesucristo fue su fundador, lo cual es debatible completamente y por razones obvias, ¿no? En ese año, lo que comenzó realmente fue la iglesia cristiana como tal. Recordemos que, por eso por favor, lean Hechos, cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y dice que hablaban ahí en ese aposento alto, comenzaron a hablar en lenguas, y cuando dice lenguas, les hago la aclaración que la palabra griega que se utiliza ahí se refiere a idiomas conocidos. No está hablando de la llamada glosolalia o una cacofonía, como le dicen, que son simplemente ruidos sin sentido. Porque hay un trasfondo, aunque no es la clase, no estamos explicando ese evento, pero rapidito les cuento, les explico más bien. Hay que recordar que había una fiesta en ese tiempo, cuando llegaban de los judíos en la dispersión, la diáspora judía, todos estaban ahí en Jerusalén y muchos venían de diferentes partes de alrededor. Muchos habían nacido y crecido ahí, y su lengua original, aunque eran capaces de hablar y de entender el hebreo, muchos hablaban griego, hablaban persa, hablaban árabe, hablaban las diferentes lenguas alrededor que ya eran conocidas en el mundo latino, o sea, lo que se derivó de Roma, lo que hoy nosotros conocemos, por ejemplo, como Rumania, lo que es la Yugoslavia, que ya no existe, pero que se compone ahora de Bosnia, Herzegovina, está Serbia, está hay una parte importante de lo que es Albania, que estaba contenido dentro del mundo griego en ese tiempo, dentro de todo ese Mediterráneo, y que allí había judíos también que hablaban ese idioma. Entonces, ¿qué pasó? Ellos no conocían a Jesús, habían escuchado un poquitín de lo que había pasado, pero en ese aposento alto, cuando los apóstoles, viene el Espíritu Santo y lenguas de fuego, dice como lenguas de fuego sobre su cabeza, y comienzan a hablar en idiomas diferentes, predicando el evangelio. Fíjese cómo es la gracia de Dios, ¿no? Para la gente que estaba ahí y que se podían entender en su idioma, se les podía predicar el evangelio. Entonces, eso fue lo que sucedió en ese tiempo. Y eso da, en unos años después, por la predicación del evangelio por parte de Pedro, de Juan, de Santiago y de los apóstoles que estuvieron con el Señor, llegamos al evento de la conversión de Pablo. Creemos que Pablo no es un apóstol original.
O sea, de los 12 que anduvieron con Jesús, ¿sí? Entonces, se convierte Pablo, un asesino de cristianos, un tipo que en su amargura y en su celo por su religión y en su rencor y en su odio por todo lo que se llamara Jesús y oliera cristiano, seguidor de Cristo, discípulo, dice que él pedía cartas. Léanlo en Hechos, ahí está, que pedía como permiso a las sinagogas y era un hombre que estaba, como dice la expresión muy mexicana, estaba bien parado con los gobernantes del momento. Y Pablo en cualquier momento llegaba y decía, oye, cónsul, hay unos que están alborotando ahí, a 2 pueblos aquí de distancia, y están hablando de ese Jesús, que acuérdate que se proclamaba rey, y eso no está bien porque se va a molestar César. Ellos ni siquiera eran ¿cómo se llama? Adeptos a César. De hecho, en el fondo lo aborrecían, porque los romanos habían invadido su territorio. Recordemos que en ese tiempo eran una colonia de los romanos. Pero por quedar bien, si era de que no vaya a ser que levanten una sedición y se vaya a levantar otro loco diciendo que es el rey, y eso no le va a gustar a César. Así que dame unas cartitas allá, dame permiso para que yo vaya y acabe con eso. Y dame hombres, ¿no? Y ahí se iba Pablo escoltado por gente de a caballo y armados, y dice que donde los encontraba llegaban y los arrastraban y los golpeaban y los llevaban presos ahí para tirarlos al circo romano. O sea, ¿sí me están siguiendo en esto? ¿Sí? Sí. ¿Y saben cuál es el evento más, yo creo que más debió haber sido más doloroso para Pablo cuando ya se convirtió? Pienso yo, ¿no? Tal vez hubo otros peores, pero que dice la Biblia, dice la Escritura en el libro de los Hechos, que un día trajeron a un hombre que se llamaba Esteban y le exigieron que dejara de hablar de ese tal Jesús, que ya se callara la boca. Y Esteban no quiso. Simplemente Esteban, estoy parafraseando, Esteban dijo no lo voy a dejar de hacer. Y entonces dice que la gente, los judíos se enardecieron, mira lo que la religión puede hacer, se enardecieron, o sea, se encendieron en su ira. Y entonces dice que lo agarraron, ¿sí? Y le quitaron la ropa, porque la Biblia nos dice que pusieron la ropa de Esteban a los pies de ¿quién se imaginan? De Pablo. De Pablo. Pero además añade la Escritura, y Pablo, y Saulo, más bien, en ese tiempo se llamaba Saulo, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. O sea, Saulo fue de los que hicieron así, con todo contra él. Y dice que lo apedrearon hasta dejarlo, obviamente, muerto. ¿Ustedes se imaginan la escena? Y que Esteban, de las últimas, o sea, ¿cómo es Dios? Es que hay tanto que decir, ¿verdad? Hay tanto que hablar. ¿Cómo es Dios en sus planes y que tiene la libertad de usar a quien se le dé la gana, Ojo, a Dios no le podemos decir, ay, no, Señor, a Él no lo uses, porque mira qué malo fue y qué malo ha sido. Y acuérdense que la Escritura nos dice, ¿no? Que lo vil pero lo vil, déjense de lo que sigue, escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿Saben que una de las últimas caras que Esteban debió haber visto fue la cara de ese joven llamado Saulo? ¿Ustedes se imaginan cuando Pablo por fin, porque cómo son las cosas, Dios lo usa de una manera poderosa? Más de la mitad del Nuevo Testamento está escrito por Pablo.
y todos los hechos portentosos que Pablo hizo. Pero cuánto también sufrió, también lo apedrearon, también lo apalearon, naufragó, lo tuvieron que bajar por una canasta desde un muro y cosas que él tuvo que pasar. Y se imaginan cuando ya al final, en el martirio de Pablo, porque la historia no está contenido en la escritura, pero está registrado que el apóstol Pablo murió decapitado al final. Ustedes se imaginan, yo no sé cómo van a ser las cosas en el cielo, ¿no? Pero que todos llegan a ver quién fue el nuevo que llegó y que Esteban se acerca a ver quién es el que llegó y resulta que el que llega es Pablo, el que consintió en su muerte, pero que fue usado por Dios de una manera poderosa. Nunca vamos a saber cuando le predicamos el evangelio a alguien y esa persona decide entregarle su vida a Cristo. Nunca vamos a saber, ¿sí? Muchas veces el plan que Dios tiene con esa persona. ¿Quién sabe si sea alguno de ustedes el que le predique el evangelio al próximo, no sé, al próximo Pablo? No les desanimo, y ¿saben por qué se los digo así? Porque vienen tiempos más peligrosos todavía. Si tú crees que ser cristiano está bien, pero bien sabroso y bien rico porque te levantas, te preparas tu café, agarras tu Biblia de pasta de cuero de bovino nonato, que hasta huele así riquísimo y que hiciste que le graben tu nombre acá y le escribiste la fecha de tu conversión acá y con toda la libertad del mundo tomas tu café, lees tu Biblia, pones tu disco cristiano favorito y que eso es la vida cristiana. Déjame decirte que eso no es la vida cristiana. ¿Sí? Hay una demanda que Dios hace de nosotros, de todos nosotros. Hay un sacrificio que muchas veces hay que pagar. Y tú no sabes que si eres fiel y predicas el evangelio a alguien más, será el próximo Pablo a lo mejor, el que alcance a tu ciudad o el que alcance a una gran cantidad de gente a través de la predicación del evangelio. Y fuiste tú quien le predicó. Dios te usó de esa manera. No lo sabes. Entonces, todo esto para decirles que en el ministerio del apóstol Pablo, entonces él va y le predica a los gentiles. Y los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Gentil no se refiere a una persona de buena educación y finos modales. O sea, qué hombre tan gentil. No se refiere a eso. Gentil era el término que los judíos le daban a alguien que no era hebreo. Y no tenían amistad con ellos. No se sentaban a comer, al menos juntos. A lo mejor, como estamos ahora, con sana distancia, tal vez. ¿Hacían negocios? Sí, porque los judíos son buenísimos para los negocios. Pero nada más. Y sin embargo, Dios los alcanza a través de Pablo. Y ahí vemos cómo comienza. Ahí está la historia en el libro de los Hechos. La iglesia gentil, guiada por Pablo. Eso fue lo que el Señor Jesús fundó. Es lo que Él dejó. Entonces, no hay una coincidencia de fecha para decir, en el año 33 el Señor fundó la Iglesia Católica, como se enseña en el catolicismo romano, porque simplemente no es verdad, ¿no? Entonces, en el año 300, bueno, hasta aquí alguna pregunta antes de continuar. Si no me hacen preguntas o si no me hacen un comentario, yo voy a pensar que soy muy buen maestro. Any comments? Questions? No? O sea que gracias a eso nosotros pudimos igual ser salvos, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Que gracias a eso digo que Dios los alcanza a los gentiles a través de Pablo, pero claro. Entonces nosotros venimos siendo gentiles, ¿no?
Sí, de alguna manera sí. Ok. Sí, porque nosotros no somos judíos de ninguna manera. No somos hebreos. Entonces, está muy de moda ahorita eso y no me voy a gastar el tiempo en eso, pero lo vamos a ver más adelante. El azote que está teniendo actualmente la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, con este judaísmo, neojudaísmo que se está intentando meter y hacernos creer a todos que de alguna manera todos somos judíos. Yo conozco 2 o 3 que incluso han estado hasta buscando su nombre judío. Si yo fuera judío, a lo mejor me gustaría llamarme Jacobo. ¿No? Bueno, entonces no tiene nada que ver una cosa con otra. La iglesia gentil es una cosa y el pueblo judío, la iglesia judía, la iglesia hebrea, era una cosa diferente, ¿no? Que hoy la conocemos como la iglesia mesiánica. Hay cristianos que son mesiánicos. Y es una historia un poquito, es un asunto un poquito largo de explicar. Se los podemos explicar en otro momento, ya hacía yo, Hasir. Porque recuerden que los judíos no ven a Jesús como el Mesías. Si usted le pregunta a un judío, ya les dije, ¿no? La clase anterior, debemos hacer el cochinito y todos juntos y rentar un tour para irnos a pasear a Israel y conocer los lugares por donde el Señor anduvo, perdón, donde el Señor anduvo. Y incluso hay un tour que es la ruta de Pablo. ¡Wow! Ese a mí me encantaría, ¿no? Entonces, si fuéramos a ese tour y le preguntáramos al judío promedio, le dijéramos, ¡ay, qué bonito estar aquí en su tierra, ¿no? Qué bonito su pueblo, Señor. Qué bonito estar aquí en su pueblo, Señor. Oiga, mire, nosotros somos cristianos. Digo, ya deben estar, pero es de lo que viven, no prácticamente el turismo religioso. Pero somos cristianos y pues creemos en Jesús, ¿no? Que es nuestro Salvador. ¿Usted no cree que Jesús... ¿Sabe qué es lo que le van a decir? ¿Qué? Claro que no. Jesús es uno de esos tantos más que se levantaron diciendo que eran el Mesías, pero él no era el Mesías de nada, ni de nadie. No me moleste con eso, por favor. El Mesías todavía no ha venido. Están esperando todavía el Mesías. Pero Dios en su gracia, que la sigue extendiendo hacia su pueblo, muchos judíos han creído al anuncio. ¿Ven? Como dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Algunos han creído al anuncio del Evangelio de que Dios se acercó al hombre a través de Jesús como el Mesías, y es a lo que hoy se le llama judíos mesiánicos o judíos cristianos, que son seguidores de Jesús y que lo han aceptado como su Salvador y como su Mesías. Para ellos eso es importante dentro de su cultura, ¿no? Esa parte. Entonces, el tiempo se nos está acabando. Ya casi nos vamos, pero bueno, no se desesperen. Les siento un poquito callados hoy. Rápidamente, en el año 312 después de Cristo, Constantino, ese es un personaje que, ¡pum!, entra al escenario, es importante, porque Constantino, que era un rey, perseguía a los cristianos. Y entonces un día Constantino, yo no sé qué comió una noche o qué fue lo que tomó, el caso es que tuvo un sueño, dijo él, en el cual vio una cruz con una inscripción que decía en latín, Hinc hoc signo vinces. O sea, con este signo, con esta señal, vencerás. Entonces adoptó la cruz como símbolo para todo su ejército, los bautizó a todos como cristianos y se fue a pelear las batallas que tenía por delante. Esto al principio confundió mucho a la iglesia verdadera de ese momento, que ya había corrido un largo camino, años después de que el Señor se fuera,
porque recuerden que había persecución contra los cristianos. Y entonces fue Constantino el que calmó esa persecución y dijo, no, no, a partir de ahora no se les va a perseguir, ya bauticé a todo mi ejército, ya puse la cruz como el símbolo con el cual vamos a vencer y a ganar estas guerras y a conquistar más territorios, y a partir de ahora nos hacemos llamar cristianos. Y entonces lo que pareció un triunfo para la iglesia porque ya no era perseguida, en realidad lo que ocasionó fue una decadencia mayor en las creencias sanas y en la doctrina sana y en el manejo de la palabra de Dios, porque todo un grupo de gente que no eran 2, ni 3, ni 4, se infiltraron dentro de todo eso porque Constantino los bautizó a todos y los hizo llamar cristianos. Entonces ahí había gente que en realidad no tenía convicciones cristianas, y lo que pasó fue que metieron su idolatría adentro tanto de la creencia que Constantino juraba que era cristianismo, como dentro ¿cómo decirlo? El performance, ¿no? Dentro del rito, ¿sí? Que se llevaba a cabo en ese momento. Vamos a ir dentro del culto. Comenzaron a meter todas sus cosas. ¿Y qué fue eso que ellos integraron? Pues, por ejemplo, a sus dioses. Y este es el origen de los santos. Comenzaron a meter a sus dioses. Entonces tenían, por ejemplo, uno para cada necesidad en ese tiempo. ¿Les suena conocido? ¿Sí? Uno para cada necesidad específica. Por ejemplo, para el trabajo, ¿no? Pues que San Judita. tal dios, ¿no? Júpiter, ¿no? O que para el amor, los que eran seguidores de las corrientes griegas y latinas. Así cayó Aldemir, ¿no? Tenían, por ejemplo, a Venus, y así tenían todo un display de dioses que tenían una función específica, y los comenzaron a meter adentro del culto y a idolatrarlos y a pedirles que intercedieran por los hombres ante el dios mayor, que era Júpiter. O sea, así comenzó todo este asunto en un principio. Toda esta asimilación de creencias le fue dando a los santos un puesto similar como intercesores, y se ha vuelto obviamente todo un comercio, porque, bueno, ya sabe, para las fiestas de tal patrono, pues hay que comprar ciertas cosas que le guste y que hay que llevarle, y hay que todo el año, si usted es devoto, yo, por ejemplo, parte de mi familia, de mi familia paterna, curiosamente, el evangelio solo ha podido alcanzar a una de mis tías. Fíjense qué dramático. Solo a una, que ya por cierto falleció y está con el Señor. Pero el resto de la familia son devotos, pero devotos. ¿Cuántos han escuchado hablar del Santo Niño de Atocha? Claro. Si es así de no me toques al niño al niño de Atocha. No me lo toques, ¿no? Y entonces yo no sé qué hace el niño de Atocha, ¿no? Hasta hoy no entiendo exactamente cuál es su chiste, ¿no? Pero algo hace. O, por ejemplo, esta ciudad, la ciudad de Chetumal, a mí me da mucha, lo digo, yo no sé cómo expresarlo, pero porque no es precisamente risa lo que me da, porque me da mucha pena, pero en un sentido figurado digo que me da un tanto de risa, ¿no? Escuchar que dicen, la ciudad de Chetumal está consagrada a San Judas Tadeo, al San Juditas, que es el santo que es así como que genérico, ¿no? O sea... No, el de las causas difíciles. O el de las causas difíciles, o qué sé yo. Entonces dice, no, pues la ciudad sí. Pues yo desde hace un tiempo
no sé, creo que en algún lado había escuchado cómo entró el catolicismo cómo llegó el catolicismo a México, y en realidad lo que hicieron fue suplir los dioses por santos. Claro, Al final es como le dan al pueblo lo que quiere, ¿no? Con tal de claro. entrar y ganarse a las personas, cambiaron pues todos esos dioses que tenía la gente, o los mayas, o no sé, los aztecas, Los aztecas, claro. y pues nada más los cambiaron y los suplieron por santos. Y yo Claro, creo que en todo el tiempo que fui católica, yo recuerdo desde muy niña haber tenido una necesidad muy grande de Dios. Desde muy chica sentí la necesidad de Dios, y estuve y no lo digo con orgullo, ¿no? Sino porque era lo que me tocó vivir, y lo que tuve. bueno, Y desde muy niña estuve en grupos, pues, de la Iglesia Católica, y no fue suficiente para mí, y gracias al Señor, pues, de una forma u otra fui llegando hasta que llegué a la iglesia donde ahora estoy. Pero creo que lo más triste es que, pues, es una religión, bueno, ahora lo veo como una secta en la que te dejas, pues ahora sí que lavar el coco sin que tengas la seguridad, ¿no? Porque todo ese tiempo te llamas cristiano, pero ni siquiera conoces a Cristo. O sea, no exacto. conoces la palabra, y eres engañado todo ese tiempo. Y y creo que esa es una de las razones por la que hay tantos católicos, porque pues al final les dan lo que su corazón quiere, y quieren Claro, libertad, quieren seguir pues en pecado, porque el ser cristiano pues demanda, ¿no? Demanda otras cosas. demanda una rendición total al Señor, y como no Claro, queremos eso, nuestro corazón engañoso no quiere eso, pues es más conveniente seguir en un lugar en donde crees que te vas a ganar algo, o que te podrías ganar algo. Y es vivir en exacto. un engaño, porque y tristemente todos esos líderes engañan Sí. a las personas, o tal vez ellos ni siquiera conocen realmente, bueno, más bien no conocen realmente. No, exacto, no lo conocen. Ok. Mari, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias, Mari. Muy bien, sí, muy bien. Eso es cierto. Digo, estamos hablando de la sustitución que se hizo en un principio en el mundo pues sí, romano, hebreo, ¿no? Cómo fueron integrando sus dioses, pero en el tiempo de cuando los españoles efectivamente llegaron a América, no solamente sucedió aquí, sucedió en el Caribe, sucedió en todo el territorio americano, desde México, podemos decir, hasta Argentina, porque recordemos que Estados Unidos fue colonizado por los ingleses y ellos llevaron, aunque fue igual una matazón, pero bueno, llegaron con otra cosa, ¿no? La iglesia puritana que venía de Inglaterra, los famosos hermanos de Plymouth y todo esto, ¿no? Entonces, lo que hicieron efectivamente fue meter la religión a golpes, pero además sustituyendo, ¿no? Mira, este idolito que tú tienes acá, este es lo mismo, mira. Lo mismo, pero más barato, ¿no? No, salió carísimo, ¿no? Entonces, incluso la imagen de una de las diosas de los aztecas, Tonantzin, no sé cómo, no estoy muy seguro, se parece mucho a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero, o sea, me refiero en cuanto a la pose y esta clase de cosas. O sea, fue todo un plan muy elaborado para poder ir sacando, ¿sí?, una idolatría para introducir otra idolatría. O sea, les quitaron una esclavitud
idolátrica para meterles otra esclavitud idolátrica, ¿no? Entonces, también eso nos enseña algo, hay que tener mucho cuidado de realmente, si vamos a predicar el evangelio y vamos a ganar gente para Cristo y vamos a discipularlos, que sea precisamente para eso, para ganarlos para Cristo, ¿sí? No para jactarse de los he ganado para mi iglesia. Ya digo, eventualmente tienen que ir a una iglesia, ¿no? Recordemos que la Escritura nos dice que no hay que dejar de congregarse, y el ejemplo es ese, que los cristianos se congregan. Entonces, pero sí hay que tener un poquito de cuidado con eso. Pero muy bien, excelente aportación, Mari, muchas gracias. Aldemir. Yo, pues, mi contexto es cristiano, mi pasado es cristiano, es católico, pero nunca entendía esta parte de la sutileza con la cual introducen a María, y luego le dan muchos nombres, ¿no? Guadalupe y todo, pero casi siempre es lo mismo, ¿no? Que es la madre de Dios. Probablemente, no lo sé, es mi idea, pero de ahí se toma mucho los católicos, que ellos veneran demasiado a María. Le mostraba ahorita a Jacir unos videos que estaba viendo el otro día en YouTube de un tal padre del toro o algo así. Está todo loquito. Y él le da así como un puesto mayor a María que a Jesús, porque esa es la madre de Dios. Empieza a decir. Y yo lo recuerdo porque toda mi familia es católica. Y ahora empiezan a hacer mención de Jesús, pero no con la importancia que nosotros le damos, que pues él mismo es Dios. Pero qué sutiles son, o sea, todos en esta cuestión del catolicismo, que María, dice, la toman de la Biblia, sí la toman, pero por ahí aparece mencionada María, que es una mujer virgen que concibió sin pecado, dice, no. Pero ya, o sea, entonces le dan esa importancia, y yo lo pienso porque hasta los rezos que tienen, ¿no? Hacen hincapié y lo dicen. Yo me imagino que como en los rezos es repetitivo, es para que se te grabe, ¿no? Y ya lo tengas así, ay, María, Santa Madre de Dios, y no sé qué, y lo repiten como 50 veces. Claro que ya después, por la inercia de tu mente, dice, ¿qué es? María es la Madre de Dios. Digo, la sutileza es la que utilizan para venerar algo. Ya sabemos que Bueno, ídolo sí. es todo lo que ocupa el lugar de Dios, y sea cual sea, ¿no? Sí, bueno, eso es algo que vamos a ver en la próxima clase, la institución del culto a María, precisamente, los nombres que se le han dado y la importancia que tiene. Lo que tú acabas de mencionar es un punto medular dentro de la doctrina católica, porque a María la hacen corredentora, o sea, junto con Jesús. O sea, sí, Jesús murió en la cruz y es el Salvador, pero utilizan, miren, se los adelanto, utilizan un argumento que honestamente es muy terrenal y no se puede comparar, no se puede usar como, por ejemplo, cuando tratamos de comparar la paternidad terrenal con la paternidad celestial. O sea, Dios es un padre en toda la extensión de la palabra. Entonces, nuestros padres terrenales nos fallan muchas veces, ¿no? Hay quien su papá los ha abandonado, se ha hecho de otra familia, y hay quien se ha muerto sin conocer a su papá, cosas como esas, ¿no? Pero entonces, por lo tanto, no podemos comparar la paternidad terrenal con la paternidad de Dios. Lo mismo sucede cuando intentamos integrar un argumento muy terrenal, integrarlo a algo tan delicado como es la intercesión del Señor Jesús. Entonces ellos dicen, María, pídele a María porque María intercede por ti, porque mira, si tu mamá viene y te pide algo a ti, ¿a poco no lo vas a hacer? Ese es el argumento. Jesús tiene que obedecer a su mamá porque no le puede negar nada a su mamá. Por lo tanto, rézale a María.
Pero no funciona así, porque incluso María misma llegó a reconocer a Jesús como su Señor. Entonces, ¿cómo sucede eso, no? Si es más que Jesús o está en igualdad con Jesús, ¿por qué lo reconoce como su Señor? Porque aquí hay una cuestión importante. Aquí va un poquito de etimología y de gramática, ¿no? Se me fue la palabra, ¿no? En la escritura. Nosotros, desde hace muchos años en español, la palabra Señor la usamos de una manera muy ligera, al menos aquí en Occidente. Así de, oiga señor, ¿qué hora tiene? Oiga señor, ¿me puede dar 3 hot dogs con salchicha norteña, Filadelfia, tocino? ¿Mm? Pero el punto es eso, ¿no? Y oiga señor, o el señor ese, tal cosa, el señor aquel. Hay una canción de Armando Manzanero que se llama Aquel Señor. Pero nosotros le damos ese sentido simplemente de respeto por la edad. No le hables de tú porque ya es un señor. Pero en el Oriente, que hay que recordar que cuando leemos la Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, lo tenemos que ver desde un punto de vista oriental. No está escrito desde un punto de vista occidental. Por lo tanto, la palabra Señor no se usaba con ligereza en ese tiempo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué me dicen Señor? Si al final ustedes acaban haciendo lo que se les da la gana. Porque la palabra Señor implicaba una profundidad de entrega, de respeto, de servicio, de reconocimiento. O sea, era una palabra muy grande, por decirlo así. No le ibas a decir Señor a cualquier persona, como pasa de este lado del mundo. Entonces imagínate, si María en algún momento se refiere a Jesús como su Señor, visto desde de todo lo que te acabo de decir, entonces, ¿en qué momento llega a ser, mira, más que Jesús? Yo me acuerdo que cuando me convertí al Señor, me regalaron una tanda así de, ¿cuántos conocen los folletos de Chic? A mí me siguen gustando mucho los folletitos de Chic. Son unos libritos así chiquitos que son como cómics, ¿no? Y yo me acuerdo que me regalaron una tanda así de estos y un librito también de Chic que hablaba sobre los primeros pasos o una cosa así. Y me acuerdo que, no sé en cuál de ellos, hablaba precisamente esta cuestión de María como intercesora, y entonces ya ven que tiene dibujitos, tiene ilustración, y entonces se me quedó muy grabado una ilustración donde está Jesús así parado como asustado, ¿no? Y María está como enojada, diciéndole lo que tiene que hacer. Entonces, esa es la figura o esa es la idea que desgraciadamente el católico estándar tiene, de que sí está bien pedirle a Jesús, pero para que se convenza más, le voy a decir a su mamá, para que su mamá le diga, ¿no? Y recordemos que María, ¿cuál es la definición correcta? A ver, ¿alguien me puede decir? María fue la madre ¿de qué? Por favor, ¿alguien me puede decir? Que no sea Casir y que no sea Alma. ¿De qué fue madre de María? Del Mesías, de Jesús. Sí, en un sentido de su misión, o sea, de la misión de Jesús. Pero María fue madre de la parte humana de Jesús. Esa es la definición correcta. María no fue la madre de la parte divina de Jesús, solo de la parte humana. Entonces, no tiene una participación divina. O sea, María necesitó...
¿Cómo? Solo fue un instrumento. Fue el instrumento que Dios utilizó y efectivamente los cristianos verdaderos realmente, claro que amamos a María y la admiramos por su obediencia al Señor. ¿A qué niña de 15, 16 años que le dijeran, y en una cultura como la cultura hebrea, antes no la apedrearon, que le dijeran, oye, vas a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿A que sales corriendo y dices, no, yo no? O sea, si algo aprendemos de María, es el ejemplo de obediencia, sin duda alguna, pero no tiene una participación divina, no tiene una divinidad en ella. Tanto así que obvio que María debió haber reconocido a Jesús, a su propio hijo, a la parte humana que trajo al mundo, como su Salvador. Lo necesitó también para ser salva. No pudo salvarse a sí mismo. Nadie se ha podido salvar a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es delicado, pero ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy porque esos hot dogs se van a enfriar. Entonces, preguntas, comentarios antes de irnos, por favor.